preparando el presidente Gabriel Boric. Hay que analizarlo, sobre todo por el tema del pacto y las opiniones distintas que se han dado de un sector que llama a que hay un cambio, pero no está de acuerdo tal vez en la forma. Vamos a tomar contacto, aquí me va a reivindicar, con Francisco Pereira, abogado experto en negociación política y resolución de conflictos, también y diplomado de negociación de la Universidad Católica. Francisco, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Buenas noches, Hugo. No, Pablo, No, ¿cómo está bien, estás? está bien, Buenas está bien, está bien. noches. No, sí, está bien, hay que pasar la cuenta. Francisco, gracias por estar con nosotros. Oiga, a ver, Muchas gracias, tenemos Pablo. una presentación que se venía prometiendo, que muchos están esperando, pero que ya al parecer Mm. tiene voces disidentes en la previa, que es esto de, a ver, estamos de acuerdo con un cambio, pero no estamos de acuerdo en la forma. ¿Cómo ve usted el escenario del pacto fiscal, sobre todo con lo que es reunir más plata para un Estado, que hoy día se está enfrentando a lo que son los traspasos cuestionadísimos hacia fundaciones y organizaciones? A ver, voy a partir por el final. Me Vamos. cuesta entender por qué el presidente de la República va a anunciar esto. ¿Ok? Voy a partir por el ¿Ya? final. Ahora voy a volver al inicio. Cuando se partió con esta reforma tributaria, con este pacto fiscal, lo que se buscaba era recaudar más recursos para el Estado, ¿cierto? Y esto alineado con las promesas que hizo el gobierno para llegar al gobierno, las promesas que hizo Boric para llegar al gobierno. Se habló de la deuda histórica a los profesores, de la condonación del CAE, etcétera. Esa era la lógica del pacto fiscal en un inicio. Luego, a medida que fue pasando el tiempo, esto fue mutando. ¿A dónde? Al crecimiento económico, que había que poner foco en el crecimiento económico. Esto fue ocurriendo después de conversaciones con la CPC, con las pymes, etcétera. Pero después, de a poco, fue mutando a un pacto fiscal que buscara o que prometiera el correcto uso de los fondos públicos. Y estaban en eso cuando aparece todo el escándalo de las fundaciones y Pablo, y al parecer con algo que no termina, o sea, todos los días tenemos noticias nuevas. La pregunta que yo haría, salvo que esté ocurriendo algo que yo no me he dado cuenta, ¿qué ha cambiado entre medio que haga creer al gobierno que sus negociaciones van a funcionar mejor ahora en el Senado? El Senado está compuesto por 50 senadores. En el mejor de los... Y necesitan 33 votos para aprobar este pacto fiscal. En Exacto. el mejor de los casos tienen 26 votos en el Senado. Les faltan 7. Y ya RN, la UDI y republicanos han anunciado que no van a aprobar y no van a votar a favor del pacto fiscal. Entonces, la duda que yo tengo, Pablo, existencial, y creo que la respuesta que podría llegar a tenerla, es ¿por qué si el gobierno no tiene certezas? Es más, la única certeza que existe ahora, podría cambiar, Pablo, la política muta muy rápido, pero hoy día lo que es casi seguro es que el pacto fiscal no se va a aprobar. La pregunta que yo tengo es, ¿por qué el presidente va a anunciar casi en cadena nacional hoy día, en una hora más, al inicio de la mañana, por qué va a poner la cara para defender este pacto fiscal que probablemente no sea aprobado? Hay preguntas obviamente que se van abriendo con esto. Usted lo decía, ¿por qué el presidente, de dónde, dentro del análisis también de lo que es negociar, de Mm. lo que es dar la cara y decir, voy a triunfar en esta negociación, que básicamente es sacar adelante el pacto fiscal, en lo que vaya cambiando, puede que se pierdan muchas cosas, pero es sacarlo adelante. ¿Cree que es parte de una estrategia, primero, estrategia de Mm. negociación o una decisión que se toma así como así porque es el presidente? Y dos, ¿es una estrategia buena para sacar adelante el pacto fiscal? Yo creo que no es una estrategia de negociación, sino más bien es una estrategia comunicacional política. Yo creo que lo que quiere hacer el gobierno, y me pongo en sus zapatos y quizás haría algo parecido, lo que quiere hacer el gobierno es cambiar el eje de la discusión. Hoy día la discusión está centrada absolutamente en los escándalos de las fundaciones, Exacto. en esto que se vio hace poco de los gastos en lencería íntima. Lo que quiere hacer el gobierno, a mi juicio, es cambiar el eje de la discusión. Y lo que está haciendo el presidente es tratar de retomar la agenda. El presidente Boric no tiene la agenda política hace meses, meses. O sea, este gobierno no sé cuánto lleva, pero ha tenido la agenda política, si tú haces memoria, Pablo, para las 40 horas semanales,
y para el sueldo mínimo podría ser. Si uno hiciese 90 Que no ha minutos, no tenido... sería ni siquiera un tiempo, tal vez, dice usted. ¿Cómo? Si uno hiciese tiempo de juego, por ejemplo, efectivo, 90 Claro, minutos, no tendría ni siquiera 45 sí. minutos donde lleva la agenda. No, ni 2 minutos en proporción a 90 minutos, ni 2 minutos he tenido la agenda. O sea, y no sé si es la mejor forma de retomar la agenda. El gobierno ha tenido puras pérdidas políticas. Y el pacto fiscal, que es el corazón, porque para poder llevar a cabo un programa de gobierno se necesitan reformas tributarias. No necesariamente, pero para este caso sí se necesita allegar más recursos para llevar a Ahora, cabo. Francisco, eh, la- hay un punto ¿Sí? importante que usted nombraba, que primero, usted decía, no es una estrategia de negociación más sí comunicacional, pero en un momento usted me dijo en una Mm, conversación anterior, lo comunicacional también entra dentro de estas pulsaciones que se puede tener. Y a lo otro se sí. suma, como otro aspecto, en lo comunicacional el gobierno ha esbozado, y en algún momento ya fue claro algún ministro en decir, no hay condiciones ni con pacto fiscal para, por ejemplo, condonar el CAE. Entonces, Mm. ¿cómo puede negociar? Lo primero es, ¿cómo puede negociar el gobierno con la situación que se vive hoy día y hasta qué punto puede negociar y salir ganando, cree usted? De ningún punto de vista. No No puede sale salir, o ganando. sea, no va a salir Pablo. Y el solo hecho de haberse puesto ellos mismos un plazo del 31 de julio, plazo que tampoco cumplieron. Ellos mismos se pusieron un plazo ya, un día después, está bien, no nos pongamos tan puristas, pero ellos mismos se han puesto un plazo. ¿Sabes cuál es el problema que yo veo, Pablo? El más grande, que sí, a ver, y te voy a anticipar un problema técnico que puede haber. El, el proyecto de ley que se presenta en el Senado no puede tener ideas matrices parecidas al proyecto de ley que se presentó en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Tiene que Exactamente. ser Ya distinto. el nombre lo hacen Y, cambiar justamente para que vaya por esa línea. pero, por ejemplo, hay una matriz que es muy parecida a la Cámara de Diputados que tiene que ver con la evasión y la elusión. Entonces, si el gobierno piensa incorporar materias de elusión y evasión en este proyecto de ley que ha presentado en el Senado, podría ser que contravenga la norma constitucional. Entonces, eso es desde lo técnico, pero vamos desde lo político. Lo que debiera hacer el gobierno, creo yo, es esperarse hasta marzo para presentar nuevamente el pacto fiscal como corresponde y darse un tiempo entre medio para ir presentando leyes que tengan relación con modernización del Estado, con crecimiento económico, etcétera, etcétera. Porque lo que ha anunciado el gobierno es que quiere dividir los temas en distintos temas. Exacto. Lo que yo haría, si yo fuera el gobierno, es dejar los temas medulares para marzo y trabajarlos sin apuro, porque el gobierno lo que ha hecho es ponerse plazos. Lo mismo hizo con la reforma previsional, metiéndole urgencia, tuvo que sacar la urgencia. Entonces, Pablo, yo nunca había visto, a mí me he estado analizando política muchos años y desde la negociación, y yo nunca había visto un desorden como este, Pablo. No, veo falta de liderazgo, falta de estrategia política. Yo no sé si el ministro Sexpress, Elizalde, está de acuerdo con esta estrategia de ponerle cara al pacto fiscal y que esa cara sea el presidente Boric. No sé, no, estoy absolutamente confundido. No sé qué irá a pasar. Veamos cómo evoluciona esto, pero salvo que haya un acuerdo, Pablo, entre estas famosas cocinas que dicen que existen en política, que no es más que llegar a acuerdos y eso está bien que ocurra, salvo que haya habido un acuerdo secreto con 7 senadores que no sabemos de qué partido son. Estoy diciendo que tienen que ser 7 senadores que tienen que salir de rehenes, laudio republicano. Exacto. No tienen los 7 senadores, entonces no entiendo por qué el presidente le va a poner cara al pacto fiscal haciendo el anuncio. Y a Si eso hay que, cree que y a lo eso que hay va a que sumarle, lograr, a eso hay que sumarle, por ejemplo, que ningún otro senador se vaya cayendo. Y sabemos que ahí las fuerzas dentro del oficialismo también Fidel tienen... Espinosa, Castro Exactamente. y algunos más. O sea, eh, No, sí, está muy complicado. Francisco, se nos va acabando el está tiempo muy complicado. y aquí le voy a pedir Sí. un sí y un no. Obviamente tiene algunos matices, pero un sí y un no finalmente en la negociación. Como está hoy día, no sabemos detalles del pacto fiscal. No sabemos justamente si les va a gustar Mm. a todos. Pero como está hoy día la sensación política, la sensación comunicacional, pensando que es un proyecto que aún así la oposición va a decir tiene sus resquemores. ¿Sale adelante el pacto fiscal? No si sale como está hoy día, con cambio, no. ¿Sale o Mm. no sale el pacto fiscal, cree usted? No, no sale. Ya.
no sale. Perfecto. Así como está hoy día, no sale. Ahora, la discusión recién empieza en el Senado. En el Congreso la discusión real. Las conversaciones con las pymes, conversaciones con la CPC, con algunos presidentes de partidos políticos, son conversaciones que sí aportan, pero la real conversación se da en el Congreso. Vamos a ver qué pasa ahí. A ver si en una de esas Evópoli no tiene representación en el Senado, si no me equivoco. Sí, volvieron. Ah, volvieron, ya, justamente, ya. Vamos a ver si esa carta la pueden jugar. Lo mismo que ocurrió, por ejemplo, en la Cámara de Diputadas y Diputados con también lo que fue la acusación constitucional en contra también del ministro de Educación. A ver si en una de esas, lo que usted decía, hay 7 senadores que por ahí secretamente están dudando, vamos a ver una situación, pero ya, desde este martes vamos a conocer los detalles y de ahí empieza la discusión más fuerte. Y luego lo que será la Cámara de Diputadas y Diputados también es, yo creo que es aún ahí más difícil lo que se podría venir para el gobierno. Francisco Pereira, abogado experto en negociación política y también en resolución de conflictos y diplomados de la negociación de la Universidad Católica. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Que esté muy bien. Muy buenas noches.